Pues de ecología y de política vamos a hablar, como les decía, con nuestro siguiente invitado. Es Juancho López Duralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es la cumbre de Glasgow que usted está siguiendo especialmente. ¿Realmente sirve para algo? Más allá de que se consigan firmas sobre un papel, ¿sirve para algo? ¿Está sirviendo para algo? Hombre, claro que sirve. Fíjese que se lo dice alguien escéptico en algunas cosas. Bueno, escéptico y que incluso ha pasado por la cárcel en una de esas cumbres, o sea que sí. Alguna experiencia tengo. Pero claro que sirven. Es muy importante que 190 países se reúnan una vez al año para hablar de cambio climático, o 190 gobiernos más bien, ¿no? Porque de otras cosas se están hablando constantemente, de comercio, del precio de los combustibles, de la luz. De eso se habla todo el rato, pero de cambio climático se habla poco. Entonces es importante que estas cumbres se celebren. Solamente por el hecho de que se hable del tema ya es importante. Evidentemente eso no es suficiente, hay que ir más allá y hay que conseguir acuerdos que garanticen el cumplimiento de ese consenso que hubo en 2015 en París, que decía que no tiene que aumentar las temperaturas más de 1,5 grados por encima de las temperaturas anteriores a la industrialización. Y eso requiere de compromisos de los gobiernos. Y ahora estamos en la fase de ver si hay compromisos de los gobiernos para alcanzar ese acuerdo. Pero habla de 190 países o 190 gobiernos. Pero con que dos se desmarquen, China, 1.400, 1.500 millones de habitantes, la India, también un gran productor, también con, entre los dos, casi 3.000 millones de habitantes, más del 40% del planeta, y no firman los acuerdos, por ejemplo, para la emisión de gases metanos. ¿El resto es suficiente para compensar lo que lo hacen China y la India? No, vamos a ver, China y la India son dos países clave en todo esto, evidentemente. Ahora bien, también hay que recordar que cuando Estados Unidos gobernaba Trump en Estados Unidos se salió del Acuerdo de París. No es que no fuera a las cumbres, es que se salió del acuerdo, ¿no? Y sin embargo el consenso internacional, porque claro, los acuerdos multilaterales son muy complejos, ¿no? Entonces el consenso internacional fue, bueno, nosotros vamos a seguir avanzando y Estados Unidos ojalá se vuelva a sumar, y efectivamente en esta cumbre Estados Unidos ya está presente y ya está con los compromisos. Entonces, indudablemente el mundo tiene que seguir avanzando, y aquellos países que en este momento, por la razón que sea, no estén comprometidos, pues bueno, ojalá se sumen, porque es muy importante, efectivamente, que China, que India, que Brasil, pues que estén comprometidos con todo esto, porque si no, pues... Es muy complicado. Si sigue deforestando la Amazonía, si China y la India siguen emitiendo gases CO2 y sobre todo gases metanos, que era el acuerdo, al nivel en el que estamos, ¿puede hacer el resto de la humanidad algo? El resto de la humanidad tiene que seguir avanzando, indudablemente. Tiene que seguir avanzando y tiene que seguir haciendo desarrollos tecnológicos y tiene que seguir marcando objetivos y tiene que intentar avanzar hacia esos objetivos. Porque al final, aquí estamos hablando de una transformación de la que finalmente no se va a quedar nadie al margen, pero tiene que avanzar esa transformación, ¿no? Por lo tanto, indudablemente, lo ideal es que esos países estén comprometidos al máximo, pero no se puede parar esta transformación, porque el problema del que estamos hablando es un problema de primera magnitud para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, y también quiero recordar una cosa, ¿no? China es verdad que es el 30% de las emisiones globales, pero a nivel de emisiones per cápita, por habitante, sí, las emisiones de China son la mitad que las emisiones, por ejemplo, de un estadounidense medio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se trata de ir avanzando y de ir compensando y de que esto no se pare y de que consigamos que ese compromiso se cumpla, ¿no? ¿No debía haber también en estas cumbres, se lo pregunto desde una posición casi malthusiana, un debate sobre la demografía? Vamos para los 8.000 millones de seres humanos en el planeta. ¿Se puede seguir aguantando este incremento aritmético de la población? ¿Hay recursos, espacio, agua, aire, oxígeno para este crecimiento? 8.000 millones de seres humanos. Pero fíjese, los datos son demoledores en el sentido de que un porcentaje muy pequeño de la población emite mucha contaminación. Se habla de que el 1% de la población mundial emite el 16% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hablar más de equidad, porque creo que eso es lo que realmente corresponde, ¿no? Es decir, no es de recibo que prácticamente el 50% de la población pues emita poquísimo
y sin embargo unos pocos privilegiados emitan muchísimo, ¿no? Entonces creo que de eso es de lo que hay que hablar, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de esa transformación, pero esa transformación pues tiene muchos elementos, muchos factores, y hay que hablar de todos ellos, y se habla de todos ellos. En cumbres como esta se habla de todos ellos porque son cumbres donde hay muchos temas, hay muchas mesas, hay mucho diálogo, hay mucha discusión, y se habla de todo. Fenómenos meteorológicos extremos, extraordinarios, olas de calor intenso, las hemos padecido en España, que tienen como consecuencia incendios extremos, inundaciones, subida del nivel de las aguas. Veíamos incluso estos días, en las últimas horas, unos representantes políticos de Islas del Pacífico, de la Polinesia, dando una rueda de prensa con el agua por las rodillas porque está, digamos, siendo inundada por las aguas sus tierras. ¿Se puede actuar ya o todo lo que hagamos ya viene demasiado tarde? No, no es que se pueda, es que se debe actuar ya, porque lo que estamos viendo es solamente, digamos, el comienzo de un cambio climático que todavía podemos, digamos, amortiguar. Una parte del daño, una parte pequeña del daño está ya hecha, pero todavía podemos parar lo que es un cambio climático catastrófico. Pero para eso hace falta, indudablemente, pues que se actúe y que se actúe ya. Si la comunidad científica ha sido muy clara, nos lo han dicho claramente. ¿Qué es lo que hay que hacer? De aquí al año 2030, reducir a la mitad nuestros gases de efecto invernadero que provienen fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles. Eso es lo que tenemos que hacer y ese es el esfuerzo que requerimos de los gobiernos en esta cumbre, ¿no? Pero no pensemos, yo creo que el derrotismo es malo. Creo que es importante ser conscientes de que esto lo podemos parar, de que todavía tenemos tiempo, poco, que hay que actuar rápidamente, pero que todavía esto se puede parar en sus impactos más graves. Hay una parte que no se puede parar porque, claro, el CO2 dura mucho tiempo en la atmósfera, ¿no? Y por lo tanto, en un caso de reducción de las emisiones y demás, pues la biosfera tardará todavía siglos en absorber todo ese CO2 de más que ahora mismo hay. Pero en todo caso, hay que actuar. ¿La subida de la temperatura es solo producto de la actividad humana? Es decir, a lo largo de la edad geológica de miles de millones de años, la Tierra tiene sobre unos 4.500 millones de años, a lo largo de las distintas eras geológicas se han producido momentos de subida de temperatura y bajada de temperatura, de avance de los hielos y disminución de los hielos, de glaciares e interglaciares. No había prácticamente actividad humana en la mayoría de esas situaciones. ¿Puede subir la temperatura del planeta sin que el hombre sea el principal elemento desencadenante? Vamos a ver, los cambios en la temperatura del planeta efectivamente existen y han existido siempre y hay unos factores naturales. Lo que ocurre es que, en primer lugar, en el ciclo natural ahora estaríamos en una fase de enfriamiento. El planeta se estaría enfriando, tocaba enfriamiento. Y sin embargo se está calentando y se está calentando a gran velocidad. Y se está calentando a gran velocidad y de esto hay unanimidad científica. Es que el consenso es total de que se está calentando a gran velocidad porque la actividad humana está haciendo que haya unos cambios en la composición de la atmósfera que hacen que la concentración de determinados gases, fundamentalmente el CO2, el metano y otros, pues provoquen o agraven ese efecto invernadero y por lo tanto que la temperatura pues, vaya en aumento. Y eso, como digo, insisto en ello porque es muy importante. Esto es un consenso científico total. El 99,9% de la ciencia dice claramente, y el último informe del IPCC lo dice, utiliza la palabra inequívoca. De forma inequívoca, el hombre está cambiando el clima. Todo el debate, la cumbre esta de Glasgow, la de París de 2015, los movimientos ecologistas, su propia formación, Alianza Verde, ponen esto en valor por la necesidad de que respetemos la vida en el planeta, el ecosistema, para que haya vida. Otra pregunta sobre esto, sobre la vida en el planeta. ¿Ustedes piensan también de lo que está pasando en este mundo multipolar y multinuclear? Es decir, la Guerra Fría era entre dos países que digamos, de alguna forma se marcaban el uno al otro. Ahora viene China. Estamos asistiendo a probaturas de misiles hipersónicos que antes no se habían conocido. Estamos necesitados de una cumbre no solo del clima, sino de la paz. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el ser humano? Bueno, lo primero que
que creo que hay que dejar claro es que existe una correlación, ¿no? Existe una correlación entre esta forma de desarrollarnos y digamos esa carrera también armamentística y demás, ¿no? Yo creo que claro que es un tema que nos preocupa, pero ahora mismo digamos que la cumbre del clima lo que trata es de hacer frente a un problema concreto y uno de los diversos problemas que tiene la humanidad. Yo creo que nosotros no estamos hablando del futuro de la vida en el planeta. La vida en el planeta va a seguir. Va a seguir. Si cambian las condiciones, lo que está en riesgo es la vida de algunas especies, entre ellas la nuestra. Es nuestra sociedad y nuestra vida la que está en juego. Por lo tanto, indudablemente otros factores de riesgo nos preocupan, como nos preocupa, por supuesto, el desarrollo del armamento y demás. Pero ahora mismo estamos hablando de este problema, ¿no? Vamos ahora con la política nacional. En la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿hay acuerdo? ¿Se saca de ahí lo que dividía a los dos socios, que eran las devoluciones en caliente, que se va a tratar en la Ley de Extranjería? Pero en lo básico, que se ha derogado, o que se ha reformado, que se ha cambiado, ¿están satisfechos? O sea, ¿era necesario esto? Bueno, era imprescindible. Era una demanda de las organizaciones sociales desde que se aprobó la ley Mordaza con el gobierno del Partido Popular, una ley que además se aprobó en un momento pues muy enfocada contra determinadas movilizaciones específicas y había un clamor social por ese cambio de la ley, ¿no? De la ley Mordaza, y en ese sentido pues nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo uno de los compromisos del gobierno y sí, para nosotros era imprescindible, claro. Y las devoluciones en caliente, va a haber ahí un problema. Vamos a ver, parece que se da, por utilizar un símil futbolístico, no, del rugby, patada a seguir. Vamos a despejar este balón, que es complicado, lo de devoluciones en caliente, lo sacamos de la ley Mordaza, derogamos la ley Mordaza, pero va a llegar un momento en que tengan que hablar de las devoluciones en caliente y a lo mejor ahí no lo van a ver de nuevo igual ustedes y los socialistas. Sí, como se dice, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Pero es que lo hagamos como lo hagamos, siempre parece que si llegamos a un consenso sobre la ley y dejamos los disensos aparcados para otra discusión, parece que no tal. Si llevamos la discrepancia al inicio, tampoco parece que, bueno, pues evidentemente, lo ha dicho antes Carlos Cue, ¿no? Nosotros somos dos gobiernos, dos partidos diferentes. Si fuéramos los mismos, pues no seríamos dos, seríamos uno. Tenemos nuestros puntos en común y tenemos nuestras cuestiones en las que discrepamos. Tratamos de llegar a acuerdos, llegamos a muchísimos acuerdos constantemente, que no son noticia. Yo trabajé durante meses en la Ley de Cambio Climático, precisamente, en la que trabajamos con nuestras diferencias, pero en ese caso y en otros muchos casos de forma silenciosa. Nadie se enteró de cuáles eran las discrepancias entre los dos partidos. Y aprobamos una ley histórica, es decir, que estamos aprobando muchas leyes muy importantes con nuestras discrepancias, claro que sí, las hay. Pero va a haber discrepancias, aparte del río y el puente, cuando llegue. Actualmente ven igual el mismo fenómeno ustedes, las devoluciones en caliente. Después estamos viendo imágenes de los sucesos del Tarajal en Ceuta. Bueno, yo creo que puede haber, vamos a ver, evidentemente, es que, claro, yo digo la metáfora del río y el puente, pero es cierta en el sentido de que las discusiones hay que hacerlas sobre textos concretos, sí, y sobre qué es lo que cada uno dice, ¿no? Porque claro, depende de cuál sea la postura que finalmente cada partido defienda, pues puede haber discrepancias o puede no haberlas, ¿no? Y sobre todo, pues a lo mejor podemos trabajarlas y llegar a acuerdos sin que la discrepancia emerja, ¿no? Donde sí ya ha emergido de inicio, y lo hemos escuchado a Pablo Fernández, hemos escuchado a la ministra, es en otra ley de la que se está hablando, que es la del acceso a la equidad en la prestación y en la universalidad de la sanidad, ¿no? El PSOE dice que blinda la sanidad pública, ustedes no lo ven mucho así, no lo ven así. Bueno, nosotros hay muchos aspectos de la ley que vemos positivamente, ¿no? O sea, nosotros que se recupere la sanidad pública de forma universal es algo que ya hemos trabajado, hemos votado incluso, y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, hay un aspecto de la ley que nos preocupa y es el que hemos manifestado, que es que deja
deja abierta la puerta pues, a un proceso de privatización de la sanidad que a nosotros nos gustaría que quedase bien cerrado, ¿no? O que quedase más cerrado o más explícitamente cerrado, ¿no? Pero bueno, como ha dicho también Pablo Fernández esta mañana, trabajaremos, que lo hacemos en muchas ocasiones. Es decir, cuando una ley sale del Consejo de Ministros y llega al Congreso, nosotros trabajamos con el Grupo Socialista, trabajamos las enmiendas y a lo mejor discrepancias que en el Consejo de Ministros no se consiguen resolver. Luego los grupos parlamentarios sí conseguimos avanzar en esos acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que la ley tiene que dar un paso en cerrar esa posibilidad de privatizar la sanidad pública. Creemos que la sanidad ¿Pero pública... cree que en esto se habla de privatizar la sanidad pública? Porque si no, ustedes estarían bastante más enfurecidos de lo que parece. Evidentemente estaríamos más enfurecidos si se hablara, pero nosotros entendemos que no se cierra suficientemente la puerta a través de esos acuerdos público-privados, etcétera, pues entendemos que se deja abierta la puerta al trasvase de fondos públicos a la sanidad privada y, en definitiva, que eso termine pues, con procesos de privatización que a nosotros nos preocupa y que queremos cerrar. Evidentemente no estamos diciendo que sea una ley de privatización de la sanidad, porque no lo es, pero nos preocupa dejarla bien cerrada. Otra cuestión, las relaciones con la justicia. Lo de su compañero de partido, que ha tenido que perder el acta, Alberto Rodríguez. Hemos asistido también a cómo por parte del Constitucional, creo, el Supremo, del Constitucional, considerar anticonstitucional o inconstitucional los decretos de estado de alarma, el cierre del Parlamento, el supuesto cierre presencial del Parlamento, después de una petición de Vox. ¿Ustedes cómo lo han vivido todo este proceso? Pues yo lo he vivido personalmente con mucho estupor, porque claro, yo estaba en el Congreso, teníamos una reunión de la Comisión de la Comisión de Transición Ecológica, estábamos reunidos precisamente con la Fundación Europea de Cambio Climático, cuando llegó el mensaje, creo que era el día 10 de marzo, de que Vox instaba al cierre del Congreso. Esa tarde teníamos pleno, estaba convocado el pleno y que Vox instaba, había ocurrido el contagio de Ortega Smith en Vistalegre y que Vox instaba al cierre del Congreso y que no iban a venir al pleno y que no se podía producir el pleno. Y a consecuencia de esa amenaza de Vox, exigiendo el cierre, la presidenta del Congreso envía a nosotros nos llega, a los diputados, nos llega un SMS, como nos suelen convocar, diciendo que quedaba cancelado el pleno, pero el resto de los grupos estábamos en el Congreso. Entonces, que ahora el grupo que capitaneó la campaña por el cierre del Congreso se erija en portavoz no sé muy bien de qué, exigiendo que el Congreso ¿se disculpe de qué? Se disculpe de hacer lo que ellos pidieron en aquel momento. Es que a mí me parece absolutamente delirante. El futuro de su formación de Unidas Podemos habla mucho del papel emergente de Yolanda Díaz, se habla también de eso que ella califica como los egos que le rodean, y se habla también de un Frente Amplio, que aún no tiene nombre, porque el Frente Amplio es así muy genérico o vaporoso. ¿Asumen ustedes que el próximo compromiso electoral de unas generales, Unidas Podemos, como nombre de marca, va a tener que ser suplado por otros marcos? Bueno, yo creo que estamos en una fase, faltan 2 años para las... No me vuelva con el río y el puente. Vamos a ver si nos acercamos le ha gustado, un poquito. Me he quedado con el río y el puente. Le ha gustado la metáfora. Véngase un poquito para acá del río. No, vamos a ver. Indudablemente, Yolanda ha anunciado, lo está diciendo de una manera o de otra, que ella cree que hay que trascender el actual marco nuestro de Unidas Podemos y tratar de construir algo más amplio. Nosotros eso lo vemos con simpatía, nos parece bien, nos parece que Yolanda es una gran, no solo una gran ministra, sino que sería una gran candidata si finalmente se decide a dar el paso, y nosotros lo vemos con absoluta simpatía y cuanto efectivamente, porque realmente cuando uno mira la ley electoral y los resultados electorales históricamente, pues el hecho de que en un lado del espectro político haya 3 candidaturas o 4, pues reduce al final con el mismo número de votos, reduce el número de diputados, y eso ocurre en las elecciones generales. Es verdad que en las autonómicas, por ejemplo, la de Madrid es un poco diferente, porque bueno, pues el reparto es
digamos, más proporcional, ¿no? Pero en el caso de las generales no es así y, por lo tanto, pues tiene todo el sentido intentar aglutinar pues al máximo posible. Como Íñigo Errejón también, usted fue uno de los fundadores de Equo. Equo finalmente se decidió ir con Más País, con Íñigo Errejón. ¿Hay posibilidad de todo ese espacio a la izquierda del PSOE volverlo a unir? Yo creo que sí, yo creo que claro que hay esa posibilidad. Todo es cuestión de voluntad, todo es cuestión de sentarse y de intentar llegar a acuerdos. Por nuestra parte ya lo hemos manifestado, lo han manifestado cada una de las fuerzas que componen Unidas Podemos, lo hemos manifestado todos, que nosotros somos favorables a intentar ese entendimiento, a intentarlo por lo menos. Enseguida le doy paso a mis compañeros de la mesa de análisis, los miembros de la mesa de análisis, pero una cuestión que antes le había preguntado y nos metimos ahí con la cuestión de Vox y el Constitucional, le preguntaba por el Supremo y el hecho de Alberto Rodríguez. Ha perdido su acta de diputado, ¿no?, por una condena de 45 días por una sentencia que hice del Supremo, que le pegó una patada a la policía hace ya unos cuantos años y que tiene que ser inhabilitado y, por lo tanto, la inhabilitación supone la pérdida del escaño en este caso. Ustedes, que es, por cierto, una de las modificaciones que se van a hacer de la ley Mordaza, ¿no? Relativizando un poco el valor de la declaración de un policía si el contexto pues parece que no lo soporta demasiado, como es el caso de la condena de Alberto Rodríguez, ¿no? ¿Piensan que la reforma esta va a evitar situaciones como la que se ha vivido? ¿Esperan que venga una resolución de altas instancias europeas al respecto? Bueno, nosotros estamos convencidos de que finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando eso llegue, dará la razón a Alberto Rodríguez, pero también Alberto está, digamos, dando pasos legales para intentar recuperar el escaño, porque nosotros entendemos que no se tenía que haber retirado ese escaño, porque, bueno, por varias razones, entre otras cosas porque la sentencia en ningún caso dice que tenga que dejar de ser diputado, ¿no? Y por lo tanto eso es una interpretación que nadie ha defendido muy claramente y, sin embargo, al final la consecuencia ha sido que por una sentencia de 45 días de inhabilitación, pero para presentarse a unos cargos, no para dejar de tener el cargo que tenía, pues, y con una multa ya pagada, pues se le ha retirado el escaño, lo cual nosotros creemos que no se corresponde con esa sentencia. Bueno, turno ya para las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Empezamos con Carmen Morado. Buenas noches. Gobierno de coalición, y hay un acuerdo que se ha firmado con el Partido Popular sobre la renovación del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes se identifican con el perfil de los candidatos pactados por al final ese gobierno de coalición del que forman parte, con el principal partido de la oposición y en concreto con el perfil de Enrique Arnaldo? Evidentemente no, pero yo voy a decir lo que dijo el presidente del gobierno. Nosotros respondemos de los candidatos que presentemos, pero no de los candidatos que presentan los demás. Es un poco tramposo, ¿no? Porque al final se ha validado un acuerdo donde hay un candidato que entiendo que su parte considera que no cumple las condiciones necesarias para formar parte de ese pacto. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Bueno, nosotros entendemos que como y vuelvo a citar al presidente del gobierno, como digo, insisto en ello, nosotros respondemos de los candidatos que presentemos nosotros. De los candidatos que presenten los demás tendrán que responder los que lo presentan, no nosotros. Pero van a votarlos. Claro. Pueden no responder por ellos, pero al final van a tener que votar. Nosotros respetamos los acuerdos a los que llegamos, pero eso no quiere decir que tengamos que defender lo que otros presentan, evidentemente. Carlos. Sí, yo quería preguntarle qué pasa con los verdes en España, ¿no? Estamos viendo que en Alemania van a gobernar dentro de un gobierno con liberales, que algo difícil de imaginar en España en este momento, pero en cualquier caso hay una disputa clara, ¿no? Está su perfil, sin ninguna duda, en Unidas Podemos, pero está Íñigo Errejón, que quiere reivindicar ese espacio verde. Dentro del PSOE se reivindican verdes también y ecologistas, y hay referentes también. Es como un espacio muy disputado en España, pero nunca se acaba de consolidar un gran partido verde como en Alemania. ¿Qué pasa con los verdes en España? Bueno, yo creo que hablaba antes del sistema electoral y creo que el sistema... Yo me presenté en 2011 en solitario, encabezando una lista verde y no conseguimos representación. No hubo voto verde suficiente porque el sistema electoral lo hace muy difícil, ¿no? Si no tienes los recursos que otros partidos han tenido, ¿no? Entonces, nosotros en 2015 llegamos a un acuerdo con Unidas Podemos y ese acuerdo
nos permitió a los verdes en España tener los mejores resultados históricos que hayamos tenido nunca. Tuvimos 3 diputados en el Congreso, tuvimos presencia en muchísimos ayuntamientos, entre otros el Ayuntamiento de Madrid y otros muchos. Tuvimos presencia verde en muchos parlamentos autonómicos. Y entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que la mejor manera para que el movimiento verde, que tiene que tener representación ahora, porque ahora es el momento en el que necesitamos estar haciendo presión para luchar contra el cambio climático, para defender la biodiversidad. Nosotros no tenemos tiempo para, como han hecho los verdes alemanes, durante 40 años ir creciendo poco a poco para llegar ahora. No tenemos ese tiempo porque es urgente actuar. Y en ese sentido, teniendo en cuenta las limitaciones del sistema electoral, lo que el sistema electoral hace más efectivo nuestra presencia es a través de coaliciones. Y eso es lo que nosotros desde Alianza Verde hemos apostado, por una coalición con Unidas Podemos, porque en España, a día de hoy, efectivamente, la cosa está cambiando, la opinión pública cada vez es más consciente de los problemas ambientales, pero yo lo viví en carne propia. El voto en España se mueve mucho por motivaciones económicas y no sé cómo será dentro de unos años, pero a día de hoy todavía estas cuestiones no movilizan suficiente voto como para poder llegar al Congreso. O por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Yo le quería noches. preguntar, usted dice que en Podemos acogen con simpatía o ven con simpatía esa posibilidad del nuevo espacio a la izquierda del PSOE que está encabezando Yolanda Díaz. Lo que pasa es que hasta ahora parece que se apoya más en perfiles como Ada Colau, como Mónica Oltra, apartándose, digamos, de los partidos o de las organizaciones tradicionales. Yo quería preguntarle qué papel cree que tiene que tener Podemos y si ese espacio puede tener futuro sin contar con una plataforma detrás como Podemos. Es que yo creo que efectivamente, es que en la pregunta está implícita la respuesta, porque efectivamente yo creo que el espacio que quiere crear Yolanda Díaz necesita de una fuerza como Podemos, por todo, en pocos años, por todo el bagaje, por lo que se está haciendo, por el trabajo que se ha hecho en estos años en el Gobierno, por la implicación en los avances sociales, y al mismo tiempo Podemos necesita de una candidata como Yolanda Díaz, que bueno, pues que realmente es una candidata que está teniendo muchísimo tirón y muchísimo apoyo. Por lo tanto, yo creo que es impensable, digamos, que esas dos piezas no vayan juntas. Yo creo que se complementan y que tarde o temprano, yo creo que Yolanda, pues como ha dicho, está en un proceso de hablar, de dialogar con otras fuerzas sociales y políticas, pero creo que finalmente todo eso cuajará en una fuerza, digamos, no sé cómo será, nadie lo sabe, pero una fuerza única, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Juancho López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí en la televisión pública. Muchas gracias, un placer. Muy buenas noches.